y vamos a dar paso a nuestra conferencia magistral. Tenemos con nosotros para esta conferencia a Cintia Armendáriz Arnés. Ella nos va a hablar sobre estrategias de autocuidado y protección del cuerpo ante problemáticas ambientales. Quiero un poquito presentar a Cintia. Cintia trabaja en la ENES, en la UNAM, aquí en el campus que tenemos aquí en Morelia, y está, digamos, como centrada en cuestiones de salud ambiental, investigaciones de salud ambiental, y trabaja acá en ciencias ambientales. Hemos desarrollado, Cintia y yo, algunos proyectos interdisciplinarios entre arte y ciencias ambientales. Y entonces, en nuestro congreso había tenido o ha tenido más como acercamiento más, o ha sido cobijado por ponentes que vienen más de las humanidades, del arte, y pocas veces hemos tenido, al menos en los años pasados, en los últimos años, personas que se acercan desde la ciencia, ¿no? Entonces, este año, antes incluso de saber que había, que iba a ser digital y todo esto, estábamos pensando en cómo abrir como este espacio para ir integrando otros saberes a esta reflexión sobre el cuerpo, y por eso decidimos invitar a Cintia para abrir otro camino en la reflexión y en la investigación del cuerpo, la salud. Y pues, Cintia, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros, con nosotres. Puedes abrir tu micrófono para que te escuchemos. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto, es un honor para mí que me hayan invitado, y he disfrutado plenamente con muchas de las conferencias y las mesas temáticas que se han suscitado a lo largo de esta semana del Congreso. Bueno, el tema que les voy a presentar el día de hoy tiene que ver con múltiples dimensiones del cuerpo y de la salud. Y en realidad quisiera centrar mi atención en cómo la salud puede, a través de ser un eje transversal en nuestras vidas, servir como puente para dimensionar o para establecer una relación entre el cuerpo como un anclaje en la experiencia, digamos, como primer vehículo que recibe la experiencia en el mundo, y cómo se traduce esto después en una experiencia comunitaria. Maru, te mando un abrazo muy fuerte también. Aquí estoy. Qué honor que estés también aquí. Y si me permiten, voy a compartir mi pantalla porque traigo una presentación que acompaña un poco los comentarios que voy a decir a lo largo de la ponencia. Un momentito. A ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfectamente. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, déjenme ahora ver cómo hago para abrir mi ponencia y la pantalla al mismo tiempo. Ok, aquí estoy. Listo. Un segundo. Ok. Ahí lo que alcanzan a ver es la presentación. Vemos todo el PowerPoint con todo. Perfecto. No solo la presentación. ¿Se ve todo el escritorio? No, solo el PowerPoint, pero digamos que hasta las ideas de diseño, todas las laminitas, no solo la lámina de presentación. A ver, déjenme ponerle en presentación. Es que quiero ver mi texto también, pero denme un segundito.
Nada más déjenme ver cómo hago eso. Ok. Ahí lo ven, me imagino, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí. Bueno, yo quisiera permitirme estos minutos para hablarles de cuáles son estos conceptos teóricos que nos permiten comprender esta relación entre el cuerpo y el ambiente en primer lugar, cómo se manifiesta esta relación, cómo se delimita, cómo esta interacción puede condicionar el tipo de estrategias que escogemos para mitigar luego entonces las problemáticas ambientales. ¿Cuál es el papel de las escalas en esta relación? ¿Qué papel juega la interdisciplina y cómo jalamos esta a la experiencia transdisciplinaria? ¿Cómo podemos tejer entre las problemáticas ambientales la forma en la que las personas deciden las estrategias de autocuidado a nivel individual? ¿Cuál es su relación con el territorio y cómo asumimos esta responsabilidad colectiva para protegernos de los efectos del ambiente o para hacer una coyuntura que nos permita navegar con el ambiente? Y la primera discusión que quisiera traer a colación es este binomio hombre-naturaleza en el que se ha abordado desde múltiples perspectivas. En la academia y en los últimos años, a ver, discúlpenme, pero no sé cómo, ¿ya se cambió la presentación? Uy, a ver, necesito encontrar una forma de hacer esto. Denme un segundito porque no puedo estar regresando a la presentación cada vez. Ale, ¿tú sabes cómo puedo? Me parece que ahí está. A ver. En la academia en los últimos años, voy a tratar de abrirlo en otra computadora. Denme un segundo, por favor. Listo. Perfecto, creo que lo logré. Entonces, en la academia en los últimos años se han multiplicado las investigaciones críticas en torno al abordaje conceptual y teórico de las diversas problemáticas por el ambiente. Específicamente, que es el ejemplo que nos atañe el día de hoy, es por el agua. En esta compleja relación sociedad-naturaleza y las relaciones de poder que atraviesan esta gestión hídrica. En esta proliferación conceptual que data desde los 1800, algunos científicos anglosajones han tenido un papel determinante, particularmente los que han combinado el legado materialista, digamos, histórico, geográfico, filosófico de las teorías de redes, dando un giro epistemológico a veces calificado como postnatural. De esta forma nacen nuevos conceptos como el waterscape o el ciclo hidrosocial, que nos permiten un abordaje de escenarios hídricos para comprender desde la complejidad, la apropiación, la distribución y el uso del agua, y no centrarnos únicamente en el problema de si la calidad del agua es buena o mala. Como bien menciona Eric Swingedo, durante los últimos años se ha desarrollado una serie de argumentos en torno a la naturaleza y el modo de pensarla, de conceptualizarla y de politizarla, en un esfuerzo por afrontar la desastrosa condición socioecológica del planeta. El término del ambiente sigue siendo muy escurridizo, de acuerdo a este mismo autor, Eric Swingedo, en 2011. Según este autor, una manera de poner orden a este conjunto amplio es insistir en esta diferencia, digamos, hay una serie de significantes ordinarios y un elemento central que permanece vacío, que en este caso es la naturaleza, que constituye este elemento vacío cuyo sentido solo se esclarece relacionándolo con otros significantes reconocibles de forma directa, como un río, una olla, un Hawái, una comunidad con un manantial, etc. Ahora, ¿cómo definimos ambiente? Normalmente el ambiente se ha definido, ha pasado por una serie de cosmovisiones a lo largo de la historia, en el ámbito netamente positivista de la ciencia, y lo consideramos como una elaboración ahora teórica y discursiva, como una construcción social y cultural que se realiza en un contexto histórico particular. En este sentido, siguiendo a Milesi, podemos afirmar que
Los discursos que toman por objeto la problemática ambiental se visualizan simplemente como declaraciones sobre el ambiente, cuando en realidad son mecanismos que contribuyen a conformar nociones sobre el ambiente, al tiempo que se dan cuenta de las ideas que sobre el medio circulan en la sociedad. Analizar este carácter discursivo de la construcción social del ambiente nos posibilita en pensar en las condiciones de producción, teniendo en cuenta aspectos culturales, institucionales, políticos, económicos, en un momento particular sociohistórico. Y entonces comprender esta multiplicidad de procesos que intervienen en la manera en que se concibe el ambiente. Entonces es desde esta intención de introducirnos en conocer las construcciones hegemónicas sobre el ambiente o lo ambiental en el campo del conocimiento científico, en donde se dan varios procesos y hechos sociopolíticos que han marcado un giro en torno a estas concepciones. En primer lugar, y con la imperancia del paradigma positivista que surge con Comte en el siglo XIX, en el desarrollo del conocimiento científico académico marca una fuerte impronta en las primeras construcciones teóricas desde las cuales se aborda la categoría del ambiente. En este sentido, Loyola, Conesa y Castro plantean que estas primeras concepciones definen el ambiente como un conjunto simplemente de factores físicos, naturales, que rodean a los seres vivos, como el conjunto que condiciona su existencia. De allí se empiezan a gestar desarrollos científicos caracterizados por esta primacía de las ciencias naturales. Y después vienen Domenech e Ibáñez y dicen la existencia de la realidad como algo independiente de la acción humana. Así se define el ambiente. Entonces se propone un conocimiento a partir del método científico estrictamente construido en relación con leyes causales, que son susceptibles de constatación por la observación. Para esto, la producción de conocimiento científico debe de ser un proceso sin sujeto, un proceso desde ningún lugar, un proceso, en fin, ahistórico y asocial. De tal manera que en este contexto de la ciencia se desarrollan los primeros estudios sobre el ambiente, estableciendo una tajante división entre lo que se va a considerar como disciplinas científicas y filosóficas. Y de esta manera el desarrollo del conocimiento toma un camino de las ciencias dominantes buscando una objetividad científica según los parámetros. Según Milesi, el notable desarrollo alcanzado por las ciencias de la naturaleza en el siglo XIX llevó a que las mismas se constituyan como el modelo científico a seguir. Consecuentemente, el conocimiento fue compartimentado en áreas específicas. No obstante esta histórica división entre naturaleza y cultura, base de la organización del campo científico a la cual hace referencia la autora, podemos decir que las ciencias ambientales, al igual que las ciencias sociales como la sociología, se han visto fuertemente influenciados por el paradigma imperante de la época y persiste en la actualidad. Después entra el ambientalismo en escena, alrededor de los años 60, 70, dando origen a una nueva formación discursiva que surge de la necesidad de dar cuenta de esta naturaleza impactada. El tono característico está dado por un cambio en la mirada, una visión de conjunto que incorpora el medio, no como un universo diferenciado, sino interrelacionado con la actividad humana. Visto como un objeto, el ambiente se ha utilizado generalmente para señalar el ambiente como un entorno biofísico, que simplemente rodea o sirve de escenario a la naturaleza humana, a las actividades humanas, desde un enfoque netamente antropocentrista. Y es usado como medio, como un elemento, como un insumo para satisfacer necesidades humanas. Y cuando se concibe como un sistema, el ambiente es resultado de esta interacción entre sociedad y naturaleza e implica una forma particular de ser social y del paisaje y de esta relación imbricada entre el territorio, el cuerpo, el ambiente. Los problemas ambientales están interrelacionados con y en diferentes sistemas interdependientes, por lo cual las soluciones deben de analizar múltiples variables estrechamente vinculadas, como los contextos socioculturales y biofísicos. No se pueden abordar separadamente. Se admite como un producto de carácter sociológico en lugar de biológico. La cultura entendida como sistema a partir de sus componentes simbólicos, cognitivos, organizacionales, tecnológicos, biofísicos, constituye y construye un ambiente y por ende una determinada problemática. Entonces, cuando hablamos de una problemática, estamos centrando al hombre
no como el centro del problema, sino en medio de las 5 esferas ambientales que aquí les presento, que tienen que ver con el suelo, el aire, el agua que circula, con la biosfera que sostiene la vida, digamos esta capa donde estamos todos los seres vivos, y la antropósfera como una capa, una parte más de las esferas ambientales. A lo largo, en estas esferas ambientales circulan tanto materia y energía que dan contexto a todas las problemáticas que se suscitan en el ambiente y con el hombre. Entonces, es en el marco de esta actividad antropocéntrica que se dan las problemáticas ambientales emergentes que tenemos hoy en día, que tienen escalas que traspasan de lo local hasta lo global. Podemos hablar de los porcentajes de reducción en el agua dulce, de la contaminación atmosférica que vemos en numerosas ciudades. Se han desarrollado a lo largo de los últimos 30 años un sistema de control para imponer regulaciones y legislaciones que tienen que ver con este dominio de la naturaleza en aras de poder seguir extrayendo los recursos que nos son funcionales para sostener la vida. Y bueno, esto ha traído numerosas problemáticas, por supuesto. En la antropósfera estamos todos. La antropósfera tiene una relación muy estrecha con el resto de las esferas ambientales como resultado de la búsqueda del hombre por el confort y por el estatus social. Y bueno, en ese marco es que se dan un intercambio numeroso de interacciones o de fronteras. Es en estas fronteras en donde se centra, digamos, donde hay que problematizar estas cuestiones de cómo resolver, cómo abonar a la construcción tanto del entendimiento de un problema ambiental como de sus apuestas o soluciones o intervenciones o estrategias de mitigación y de control. Y bueno, aquí vemos un ejemplo relativamente sencillo. Tenemos las 3 esferas ambientales, digamos, que nos circundan, las ven como suelo, atmósfera y agua. Y a lo largo de estas esferas, la antropósfera, digamos, con esta influencia en toda su actividad de producción, de lógica productiva en aras del desarrollo, y vemos cómo hay un intercambio entre numerosos componentes de estas diferentes esferas ambientales. Entre una y otra circulan flujos de materia y energía que van complejizando y nos hacen problematizar estrechamente cómo se da esta relación entre el hombre y las diferentes esferas. Es en el marco de esta complejidad, digamos, de esta teoría de la modernización, en donde los problemas ambientales requieren una solución a través de instituciones políticas, sociales, económicas ya existentes o que se modifican ligeramente, sin necesidad de renunciar al crecimiento económico, al modelo de la globalización, digamos. Esta perspectiva propone que mientras mayor sea el desarrollo, la modernización y urbanización, se lograrán superar los problemas ambientales. Es una paradoja en realidad. Finalmente, la perspectiva de la economía política aplicada al ambiente argumenta que la explotación ambiental es dirigida por una estructura de mercado económico, en donde las instituciones modernas y el incesante crecimiento inherente al capitalismo y los sistemas de producción modifican y dan por ende conflictos ineludibles entre estos límites, digamos, ecológicos y la producción económica. Entonces, es indispensable frenar este modelo para prevenir el crecimiento de la problemática ambiental. Ahora, una de las características de las problemáticas ambientales es que son sumamente complejas. De acuerdo a Surlin y a un montón de colaboradores, entre ellos Raúl García Barrios, que ha trabajado muchísimo con la interdisciplina y la transdisciplina, dice que las características de estas problemáticas ambientales es que son no lineares, es decir, el sistema no puede ser comprendido fragmentando la realidad y aislándolo en sus diferentes partes. Son jerárquicos porque sus elementos se conjugan de forma jerárquica, se establecen como elementos aislados en el sistema sin ninguna interacción. Tienen una causalidad interna, son sistemas autoorganizados, tienen una estabilidad dinámica en donde no hay puntos únicos de equilibrio. Se aplica una presión externa o interna en el sistema ambiente y esa presión en el ambiente obliga a tener una respuesta que le da un nuevo punto de equilibrio. Nunca regresamos, por muy resiliente que sea el sistema, a una condición de equilibrio original.
tienen estados estacionarios múltiples, tienen una conducta catastrófica, pueden sufrir cambios imprevistos, discontinuos, no predecibles. Y es en medio de toda esta complejidad que se centran las problemáticas ambientales y que esto vamos anclando después con el cuerpo como sujeto supeditado a la experiencia y después con una construcción comunitaria de la salud, digamos, de este sujeto. Ahora, entonces, bajo esta lógica surge como eje transversal en digamos, en este análisis de tratar de explicar cómo se dan las interacciones entre las diferentes esferas ambientales y cómo nosotros como sujetos en medio de estas esferas ambientales, tenemos responsabilidad, uno, sobre la modificación de cada una de estas esferas, también sobre la interacción y la construcción de propuestas para restablecer los equilibrios dinámicos de estos sistemas. Y entonces, en este sentido, surge otro concepto, digamos, surge otra cosa que quisiera yo abordar en esta ponencia, que son las epistemologías decoloniales. En este análisis multiescalar que se mueve, digamos, del cuerpo al mundo, nos plantea un desafío no solamente de operar con escalas conocidas, que son aquellas de ese sistema mundo que nos gobierna y que se presentan como escalas tradicionales, local, regional, nacional, global, pero viene también un desafío de inventar escalas otras, porque el mundo parece estar colmado de otros territorios, otros cuerpos, otras relaciones escalares, ya sean geográficas, temporales, musicales, estéticas, etc. Y en ese contexto, digamos, de cómo la decolonialidad nos presenta como un regalo, digamos, es en ese contexto en el que nos movemos después a este paradigma, digamos, transversal, en donde la salud surge como digamos, como una alternativa para deconstruir y para pensar una forma en la que hacemos modelos, digamos, integradores, donde ya no fragmentamos la realidad, donde estamos tratando de abordar los causales, digamos, tanto del sufrimiento de la condición humana como del camino hacia su bienestar. Y en este sentido, la salud pública y la salud ambiental, que son el tema, digamos, que a mí me atañe en la investigación que realizo, tienen una contribución importante. Decirles que en esta cuestión de la salud y la sociedad, digamos, desde Rudolf Virchow, en 1821, él decía, la medicina es una ciencia social y la política no es más que la medicina en gran escala, ¿no? Y comienza una larga lucha por esta cuestión de la recuperación de la epidemiología social, ¿no? De las relaciones entre la salud y el trabajo para establecer estas conexiones entre la salud y la enfermedad, pero fuera de los ámbitos de los servicios de salud. Entonces, y en estas discusiones fueron pioneros Jaime Breil, Edmundo Granda de Ecuador, hasta Cristina Laurel, nuestra secretaria de Salud, Cecilio Donangelo en Brasil. Ahora, la noción de salud no es simplemente un hecho social material, es decir, como entidades reales y materiales cuantificables. Es un hecho social inmaterial, como Durkheim lo define, como normas y valores culturales, no necesariamente que se materialicen y se exteriorizan. Entonces, es muy problemático tratar de definir la salud solamente como la presencia o ausencia de enfermedad, porque responde a numerosos factores difíciles de medir y de controlar, de atribuir, y no siempre se pueden establecer relaciones causales entre un efecto de un compuesto tóxico, por ejemplo, con el efecto que tiene en un organismo. Entonces, apunta Briceño y León que la salud es esta síntesis de una multiplicidad de procesos, de lo que acontece, digamos, con la biología del cuerpo por un lado, con el ambiente que lo rodea, pero con las relaciones sociales, la política y la economía internacional. Entonces, estos procesos no son aislados, no son independientes, se imbrican unos con otros, entonces la salud depende en último término de la capacidad de controlar esta interacción tanto en el medio físico, espiritual, el bienestar, el económico, el social. Esto desde 1992 en la cumbre de Río, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas, ya se estaba discutiendo de esto. Y bueno,
En este contexto, entonces, hay hay una relación completamente naturalmente tejida entre ambiente y salud, ¿no? En donde vemos que el ambiente, digamos, ha permanecido desde el tiempo sin principio como toda la parte externa al individuo humano y lo clasificamos y lo queremos fragmentar para dar explicación de su comportamiento. Y por otro lado, las cuestiones de salud, en donde en la visión, digamos, del nuevo paradigma de la salud ambiental, lo que nosotros pensamos es que esta salud es posible únicamente donde los recursos están disponibles para resolver las necesidades humanas y donde el ambiente de estas personas esté protegido de las amenazas a la vida, a los contaminantes, de los peligros físicos, de los patógenos, etc. Hay una crítica muy fuerte a estas, digamos, nuevas definiciones de salud, de medicina social, de salud ambiental, de salud poblacional, de salud pública, porque dicen que tienen un enfoque que no permite aterrizar en las diferencias, digamos, por género, por estratificación de edad, digamos, latitud, de zonas geográficas, de índices de desarrollo, etcétera. Trata de unificar y de meter a todas las poblaciones en un mismo paradigma, y eso en la salud no funciona así. Ahora, como una alternativa, digamos, a toda esta crítica que sale con la Organización Mundial de la Salud, que es en realidad un esfuerzo muy operativo para tratar de disminuir los índices de morbilidad y de mortandad en el mundo, es que aparece la cuestión de la determinación social de la salud. Y esta determinación social lo que nos dice es, fíjense, en esta salud ambiental tenemos aspectos de la vida humana que incluyen la calidad de vida y son determinados por factores físicos, químicos, biológicos, sociales del ambiente. También la salud ambiental lo que quiere es meterse en la cuestión como de evaluar, de corregir, de controlar estos factores del ambiente que potencialmente pueden afectar la salud de las poblaciones y comprometer el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Y es en este mismo marco que surge los determinantes sociales de la salud. Cuando se empezó a ver en la OMS, sacaron un reporte donde decía alrededor del 24% de todas las enfermedades que existen en el mundo son atribuibles a la carga ambiental, a los factores ambientales. Y bueno, esto se sabe desde los 90s. Ahora, ¿cómo es que la cuestión ambiental tiene sus efectos en la salud? Bueno, las personas estamos expuestas naturalmente a una serie de condiciones ambientales, o por la ocupación o por el ambiente en el que nos desarrollamos, en el que vivimos. Ahora, a grandes rasgos se sabe que los más vulnerables y los socialmente desfavorecidos son los que siempre han tenido menor acceso a los recursos sanitarios. Ellos se enferman, mueren antes que las personas que tienen una posición social más privilegiada. Esto ha generado un montón de disparidades en salud que siguen en aumento a pesar de la gran explosión, digamos, de riqueza y de progreso tecnológico, ¿no? Hay una estrechísima relación entre el ambiente, las cuestiones de desarrollo y la salud, más allá de indicadores cuantitativos que nos permiten conformar citas con un denominador poblacional. Y en este sentido aparece la epidemiología crítica, la epidemiología social, la epidemiología comunitaria, la toxicología ambiental, todas estas disciplinas, la química verde, la química sustentable, en donde se ha hecho un cuestionamiento muy fuerte hacia cómo se está produciendo, digamos, cómo se está haciendo ciencia en torno a las cuestiones de salud, que no sea desde un enfoque netamente asistencialista y centrado en los servicios de salud, sino que nos permita tener un entendimiento y un involucramiento de las poblaciones asumiendo la responsabilidad que nos compete por las actividades antrópicas que estamos generando. Y bueno, digamos, desarrollo que favorecería el bienestar humano debería incluir un montón de aspectos que no son muy familiares con esta cuestión del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Educación, seguridad, una base material para la vida digna, sanas relaciones sociales, libertades, oportunidades. Estos aspectos están estrechamente ligados a los derechos fundamentales del hombre, junto al disfrute, digamos, del derecho a la salud.
Entonces, esto incluye en todos los sentidos el acceso a servicios sanitarios como condiciones esenciales para el, digamos, para el desarrollo pleno del ser humano. Entonces, en resumen, la salud pública y médica han hecho un esfuerzo sostenido y creciente en la implementación de políticas públicas, pero no han sido suficientes. Muestra de ello es que hemos aumentado la esperanza de vida de hombres y mujeres, pero una consecuencia sumamente dramática de la situación diferencial, digamos, del bienestar de los pueblos ha sido, por un lado, la explosión demográfica que ya sabemos, de acuerdo al paradigma a Malthus, ¿no? Al paradigma malthusiano, que el problema no es una cuestión, digamos, de provisión de servicios para la gente, sino de la distribución que tienen estos servicios o estos recursos. Entonces, ha sido esfuerzos que se han quedado cortos, que no se han traducido en especificidad de necesidades, digamos, de los pueblos afectados por problemáticas ambientales, tienen que ver con el uso de los recursos, con la producción, digamos, en aras del discurso del desarrollo, y tienen que ver con una serie de factores del ambiente en donde están inherentemente presentes en los procesos de producción, la circulación de los subproductos, los residuos derivados de los procesos, etc. Ahora, esto, digamos, en una esfera más social, tiene muchísimo que ver con los privilegios con los cuales nacemos todos, ¿no? Cómo nos asumimos como parte del colectivo, qué nivel de responsabilidad tienes tú sobre el bienestar, digamos, de los tuyos, tuyo como cuerpo existente, de los tuyos, tu familia y con los otros. Pero ¿cómo aprendemos nosotros a lo largo de la vida a proteger el cuerpo de todas estas dimensiones ambientales? Aquí les pongo un esquema muy sencillo, ¿no? Una sustancia externa del ambiente te puede entrar al cuerpo por un montón de mecanismos diferentes y está en ti decidir si te expones o no, pero muchas veces las cuestiones de riesgo asociado a la salud son completamente involuntarias. En este sentido, decirles que la dosis hace el veneno, ¿no? Es decir, la cantidad y las propiedades que tenga este agente externo que entra al cuerpo es lo que va a determinar en buena medida cuál es el efecto que pudiera tener, así como todos los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para compensar esto. Y bueno, ocurren un sinfín de procesos una vez digamos que esta sustancia externa puede ser un contaminante, puede ser un tóxico, puede ser un agente natural, incluso puede ser un medicamento. En esta, digamos, interacción entre la biosfera, entre la geosfera, digamos, el suelo, el aire, el agua y nuestros cuerpos, ocurren un sinnúmero de reacciones que pueden modificar, digamos, las condiciones a través de las cuales nosotros operamos en el mundo. Y esto no pretende ser una clase de anatomía ni de toxicocinética o toxicodinámica, pero que sepan que es en esta frontera justamente donde nosotros quisiera centrar la atención para saber qué cosas nos competen a nosotros como individuos cuando estamos decidiendo sobre cómo generamos autocuidados para protegernos de estas problemáticas ambientales. Y en ese sentido, decirles también que desde que desde que está en el ambiente como una de las esferas ambientales, alguna sustancia moviéndose por ahí, ya sea en el agua, en el suelo, en los alimentos, en nuestras propias secreciones, de ahí a cómo llega a nuestro cuerpo y cuál es el efecto que puede tener, pasan un sinnúmero de cosas, de los cuales se encargan pues un montón de subdisciplinas, ¿no? La toxicología, la epidemiología, etcétera. Y entonces nos dice la OMS, bueno, pero sí podemos dar un par de recomendaciones en términos, digamos, de estas problemáticas globales para que tú puedas, uno, resguardar el ambiente y tomar medidas de autocuidado. Y ellos dicen, bueno, pues hay que disminuir, como en términos globales, digamos, hay que aumentar las fuentes de reserva de carbono y hay que disminuir la cantidad de emisiones, ¿no? Eso todo el mundo lo sabemos. Apostarle por propuestas multimodal para la cuestión de la energía, hay que reducir las exposiciones a la parte ocupacional, etcétera. Y bueno, aquí la pregunta que yo les haría a ustedes como espectadores, digamos, como escuchas de esta ponencia es, ¿cómo tomamos esa decisión nosotros? ¿Cómo aprendemos estas
digamos, decisiones que tienen que ver con el autocuidado. Y aquí entra un tercer elemento que quisiera pues abordar durante esta plática. De acuerdo a José Antonio Marina y Carmen Pellicer, en un libro precioso que se llama La inteligencia que aprende, ellos nos hablan de cómo a través de un modelo que se llama la teoría ejecutiva de la inteligencia, este modelo, digamos, es un modelo integrador cuyo máximo objetivo es dirigir el comportamiento para solucionar problemáticas que se nos presentan cotidianamente. Entonces, es en esta construcción, con este propósito, que manejamos información, articulamos motivaciones y emociones. Con esta premisa en mente, entonces, digamos que el objetivo principal de la inteligencia es la supervivencia del hombre, ¿no? La adaptación al medio, la protección de la homeostasis del cuerpo. Solo en los humanos adquiere objetivos mucho más complejos, pero sigue siendo verdad que la función primordial de la inteligencia es dirigir la acción. Guy Claxton define con razón la inteligencia como aquello que permite a un organismo perseguir sus fines e intereses de la manera más satisfactoria posible dentro de la situación en la que se encuentra, entendida en su compleja totalidad. Ahora, la inteligencia es esencialmente práctica y solo se convierte en teórica cuando por elección hacemos que el fin de la actividad sea un conocimiento teórico. Los pasos, y no voy a entrar muchísimo en Honduras porque tampoco es una clase de neurología, ¿no? O neuropsicología, pero los pasos a través de los cuales el cerebro humano toma la decisión de aprender, digamos, de apropiarse de un conocimiento, son básicamente dos. Nosotros podemos distinguir en la evolución tres facetas o etapas a través de las cuales digamos, ha emergido el cerebro humano a partir de un cerebro animal, ¿no? Cuando tenemos una leona que va a cazar para alimentar a su cría, se presentan funciones cerebrales de supervivencia y de impulso de acuerdo a mecanismos cerebrales automáticos e innatos y aprendidos, pero convergen en estos digamos, impulsos innatos, la motivación, la elección de una meta, el procesamiento de la información, la puesta en práctica de acciones determinadas para concretar una situación. En el origen de esta acción están las necesidades y los impulsos correspondientes que determinan sus metas, que es cazar, aparearse, jugar, dormir. El cerebro de un depredador, digamos, está dotado de múltiples redes que resultan activadas por necesidades internas o por estímulos que vienen de afuera. La domesticación nos permite que neurológicamente el cerebro de un animal, por ejemplo un perro, mediante entrenamiento sistemático, establezca una red neurológica que le lleva a esperar, digamos, comer hasta que su dueño le hace una seña, a pesar de que su impulso o su comportamiento espontáneo sería abalanzarse sobre el plato de comida. Y luego, en una tercera fase, cuando estamos educando a un bebé, su cerebro se va entrenando, digamos, a seguir instrucciones cada vez más complejas hasta conformar su propio centro emisor de órdenes y llegar a la autorregulación y al autocontrol. Es en este punto donde ocurren las decisiones de salud. Entonces, la inteligencia generadora, que es toda esta primera fase, digamos, animal, ¿no? Es un flujo operativo, un flujo no consciente de estructuras neuronales. Hay muchísima información guardada en la memoria para establecer líneas de acción casi reactivas. Se da a partir de mecanismos con los cuales sentimos, pensamos y organizamos la vida, pero desde el inconsciente anónimo. Solamente el 10% de esta información pasa a un plano consciente en donde nosotros rescatamos parte de esa información y lo hacemos inteligencia ejecutiva, ¿no? Entonces es a través de estas funciones ejecutivas que se permite la autogestión, el aprendizaje, el autocontrol, la inhibición del impulso, la dirección de la atención, la intención, la voluntad, la gestión, la motivación de las emociones, la elección de metas, el mantenimiento del esfuerzo, la metacognición, ¿no? Es decir, cómo desarrollamos la conciencia y el control sobre los procesos de pensamiento y de aprendizaje. Y por ende, las decisiones de salud llevadas de la determinación a la acción, la vida misma. Y bueno, un último punto que me gustaría tocar antes de pasar digamos, a mostrarles un estudio de caso en el cual pudimos poner a prueba estos aprendizajes, es la cuestión del cuerpo, ¿no? El rol del cuerpo, digamos, como un ancla de la experiencia, como territorio. Aquí la cuestión es
cómo teorizamos la cuestión entre la vida y la experiencia, cómo abordamos el problema, digamos, de la vida y del territorio, cómo establecemos vínculos con esos espacios físicos y mentales. Todo, no hay una definición, de acuerdo a Norma Medero, no hay una definición de cuerpo, ¿no? La cuestión está en desde dónde miro, cómo lo miro y qué es lo que quiero mirar, para qué lo miro. Digamos que las sociedades actuales se han caracterizado muy fuertemente por la descentralización. Tratamos de integrar, pero hay fragmentación todo el tiempo, ¿no? Se difuminan las fronteras disciplinares, miramos, digamos, desde un bailarín, un actor, un psicólogo, un arqueólogo, una química, todo aquello que permite sustentar lo que yo planteo. Tomo lo que funciona, lo que es útil, lo que me permite entender la experiencia. Se valora el cuerpo como un objeto de conocimiento en relación con la producción, digamos, de subjetividades, en tanto que es el primer escenario que nos permite la construcción personal. Se habla del cuerpo desde diferentes perspectivas. En el paradigma de la modernidad, el cuerpo se considera como un instrumento que domina las técnicas de movimiento, de entrenamiento, que guarda relación con estas leyes de la naturaleza. Y digamos que cualquier propuesta que sitúa el cuerpo como un foco de reflexión, de conceptualización y eje de intervención requiere de una multiplicidad de epistemologías que nos permitan esa comprensión. Entonces, esto nos lleva a una necesidad de construcción de nuevos paradigmas para pensar y para hacer. Esto es problemático, porque entonces nos lleva a pensar en algo muy profundo en cuanto a la organización social, que no es evidente cuando uno se acerca a esta cuestión del cuerpo, ¿no? Es como la reorganización, la recapitulación entre el espíritu y el mundo no lógico. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, en este sentido también la territorialidad juega un papel fundamental porque es el cuerpo el que se sitúa como objeto, como sujeto, dependiendo de la aproximación epistemológica. Y la territorialidad nos permite una expresión, digamos, teórico-conceptual sobre esta forma de existencia actual, ¿no? En donde nos reconocemos obligados a cartografiar, a determinar un lugar, espacio, tiempo y contextualizar e historiar una forma, digamos, de documentar las transformaciones que se dan ahí. Transformaciones contextuales, de reconocimiento epistemológico, de enunciación, de representación del espacio, de simbolizaciones o invisibilizaciones, ¿no? Ahora, situar el cuerpo en este contexto significa que si por mucho tiempo el ser del sujeto estaba, digamos, escindido en cuerpo y alma, ahora lo que estamos tratando de hacer en esta nueva visión de la territorialidad es hacer ya no una escisión, sino una convergencia, una integración, digamos, de los múltiples seres que representan un cuerpo. Y entonces es a partir de este entendimiento donde es posible reconocer y aceptar esta diversidad de los cuerpos y los roles que juegan en el marco de las problemáticas ambientales. Es indispensable que pensemos quién es este cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo el ambiente lo afecta? ¿Cómo se establecen estas relaciones multidimensionales? Y bueno, bajo este contexto, digamos, del cuerpo como un terreno de exploración que vincula y que nos permite establecer un puente de unión entre las diferentes esferas y las problemáticas, es que les quiero hablar muy brevemente de un estudio de caso. Ale, ¿me puedes decir, por favor, cuando se me vaya a acabar el tiempo? Gracias. Y bueno, tenemos un problema. Nosotros en el Laboratorio de Contaminación y Salud Ambiental hemos querido documentar cuáles son las cuestiones, digamos, de salud que están en medio de toda la producción de aguacate. En el estado de Michoacán, específicamente en una comunidad muy pequeña de 15,000 habitantes que se llama Tingambato, que está cerca de la meseta Purépecha. Y es en este contexto, déjenme hablarles un poquito de Tingambato, es en este contexto donde ocurren un montón de situaciones que nos permiten problematizar cuál es, digamos, el abordaje más conveniente para pasar de un
de una determinación de entendimiento de las problemáticas ambientales hacia acciones concretas o líneas de acción que nos permitan tejer un mayor bienestar o una decisión de salud, pero comunitaria. Si se mueve hacia allá o no digamos, el entramado social, la organización social a partir de ciertas evidencias que hemos estado documentando. Y bueno, Tingambato tiene una temperatura normalmente cálida todo el año que va entre los 8 y los 25 grados centígrados. Se divide en 4 barrios, tiene 15,000 habitantes, tiene un rezago social medio de acuerdo a la Coneval. Son datos muy, muy gruesos, digamos, pero lo que sabemos es que alrededor del 30% de la población carece de servicios de salud. Y su actividad económica principal es la producción de aguacate. Allí todas las personas, casi todas las personas están vinculadas de alguna manera con la producción de aguacate. Cerca del 10% tiene dificultades de acceso al agua entubada en la vivienda. En esta problemática, digamos, de producción del aguacate, se dan, cita un montón de factores que ahorita les voy a mencionar para que alcancen solamente a dimensionar qué tan compleja es esta problemática, ¿no? Y bueno, decirles que Tingambato es un lugar muy emblemático por la numerosa serie de eventos culturales y de acervos históricos y archivísticos y antropológicos que se dan lugar allí. Tienen prácticamente, ellos lo dicen, alrededor de 50 fiestas en el año, fiestas y tradiciones, que le dan una dinámica muy particular y un punto, digamos, de convergencia, de cohesión, de identificación y apropiación del territorio a la comunidad. Y bueno, nada más para que conozcan parte ahora sí del contexto más de la problemática asociada a esta cuestión del aguacate. Cuando uno piensa en esta producción del aguacate, podemos pensar de dos maneras. Una es en el incentivo del Estado como para lograr una producción cada vez mayor y que la gente pueda tener un mejor nivel de vida, un mayor desarrollo, etcétera. Aquí lo que vemos es la distribución de las huertas de aguacate en ese mapa. Son alrededor de, en el registro oficial, 2,000 huertas de aguacate que van a números crecientes, cuya explosión en los últimos 10 años ha sido más del 700% del territorio. Perdón, del número de huertas, ¿no? Esto tiene implicaciones muy numerosas. Aquí hay conflictos de agua, no solamente en cuanto a contaminación, hay conflicto en cuanto a la calidad, al uso, a la distribución del agua, y pone en jaque los paradigmas viejos porque nos obliga a nosotros como academia, digamos, de seres que estamos analizando una problemática llegados a la comunidad, nos obliga a preguntarnos cómo es que queremos documentar estas problemáticas. Si va a ser a partir de un extractivismo de datos donde vamos, tomamos muestras de agua, determinamos la calidad, o se hace necesario en la puesta de construcción, digamos, de estrategias comunitarias, abordar las problemáticas de otra forma, preguntándonos cómo se genera el conocimiento, cómo se construye, para quién se construye, cómo lo hacemos, quiénes son los afectados, ellos qué participación tienen. Entonces esto nos ha dado cuenta de una realidad muy sumamente difícil y a problematizar con ellos mismos. Y bueno, se dan cita aquí cuestiones del territorio, cuestiones del cambio de uso de suelo, de acceso a ambientes saludables, conflictos sociales y tensiones por esta disparidad entre las esferas, digamos, de poder, entre quién ejerce el poder con quién. Hay una distribución sumamente inequitativa de la riqueza y los recursos, hay problemas de contaminación manifiestos allí, hay una falta de regulación en el uso de los insumos para la producción agrícola, no hay casi presencia del Estado, ¿no? Hay una junta local que regula toda la actividad económica de Tingambato, que son 5 ingenieros que regulan alrededor de 3,000 personas. Ya me dirán ustedes qué nivel de regulación podría tener, ¿no? Eso. Hay una cuestión de erosión, de pérdida del tejido social, hay falta de información en todos los niveles sobre cómo funciona tanto el ecosistema y cómo se dan los procesos de enfermedad y de salud en la población. Hay problemas de basura, de pérdida de patrimonio biocultural, hay problemas de migración, de invisibilización y violencia del trabajo doméstico y de los cuidados de las mujeres, de salud, por supuesto, de pérdida del hábitat
lo que sea que se puedan ustedes imaginar acontece en Tingambato, bajo esta problemática. Y bueno, aquí, por ejemplo, les pongo otro mapa donde pueden ver cómo se distribuyen las huertas de aguacate que están ahí en Tingambato. Tingambato es, fíjense, el estado de Michoacán es el tercer lugar de exportación mundial de aguacate. Tercer lugar. Esto, sin duda, nos pone en un contexto económico-político muy particular. Entonces, Tingambato tiene una participación solo del 4% con ese mercado nacional. Y la obligación o la tendencia, digamos, de la presencia del Estado con todos estos productores es que se registren en el padrón para lograr volverse productores de exportación. Esto, por supuesto, tiene asociados un montón de problemas. Déjenme ver si aquí me dicen, por favor, si alcanzan a ver. Es un video muy, muy cortito de menos de 1 minuto. Esta es una huerta de aguacate en pleno Tingambato. Es una huerta pequeña. No, estamos viendo el vínculo, nada más. Oh, Quizá tengas que compartir. Si se abrió otra página, compartir la otra página. eso. ¿Cómo hago eso? Déjame ver. Creo que tienes que salir de compartir y volver a entrar. Sí, exactamente. Déjenme, si tengo chance, ¿me dan permiso de hacer eso? Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, a ver, compartir. Deja de compartir. Ahí está. Y ahora sí, compartir pantalla. Quiero ponerles Ahí va. ¿Ahora sí? ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Les decía que es una huerta pequeña de aguacate y están haciendo el proceso de fumigación. Quisiera que vean cómo están haciendo la fumigación estos productores. Obsérvenlos a ellos, observen la técnica a través de la cual se hace la fumigación. Lo hacen cada 15 días. Usan una mezcla de más de 6 productos en la misma pipa que mezclan de agua con producto. Vean cómo las personas que están aplicando no tienen ningún tipo de equipo de protección personal. Y bueno, otra vez me voy a dejar de compartir y voy a regresar a la presentación, si me permiten un segundito. Aquí. Entonces, así suceden las cosas. Nosotros no dimensionamos la problemática que hay, pero estas personas, si más del 70% de la población en Tingambato está expuesto a esta multiplicidad de sustancias cada 15 días, la salud está jugando un rol sumamente determinante en las condiciones de vida de estas personas. Y entonces es en el marco de esta problemática que se circunscribe el proyecto que les voy a presentar ahorita. Digo que ya les estoy dando un contexto, ¿no? Estas, digamos, prácticas de manejo agrícola están circunscritas, se transmiten oralmente de generación en generación y no ha habido ningún estudio sistemático, a pesar de que llevamos más de 60 años, que documente cuáles son las implicaciones tanto al ambiente como a la salud del uso sostenido de estos productos. Ahora, en el nuevo paradigma de la salud, lo que queremos nosotros ver es, nosotros no tenemos un solo producto y un solo efecto, tenemos una multidimensionalidad o multiplicidad de factores que están en juego en el ambiente. Y bueno, acercándonos un poquito, haciendo como un close-up, digamos, a esta problemática centrada en el agua, nosotros decidimos ir a ver cuál era la calidad de agua, ¿no? Con este antecedente de la problemática del uso múltiple de productos y pensando en un abordaje más bien comunitario, dijimos, vamos a empezar a hacer trabajo para entender cómo se llevan a cabo las decisiones que tienen que ver con el autocuidado en relación con el agua.
Y bueno, ahí tomamos una decisión sumamente fundamental para el proyecto porque dijimos, la cuestión del uso y la distribución del agua no es un asunto de calidad solamente, es un asunto político. El uso del agua es un asunto político y tiene implícitos una serie de conflictos. Estos, digamos, bienes hídricos que tiene la comunidad, nosotros quisimos hacer algo que estamos llamando diagnóstico de bienes hídricos. La mayoría, el 90% de los estudios desde la academia que se hacen con cuestiones de agua, que digamos, que monitorean la cuestión de la calidad, se centran únicamente en parámetros físico-químicos de calidad. El problema con eso, el problema de producir este tipo de datos es que luego no se traducen esos datos hacia lenguajes más que les hagan sentido a las comunidades. Entonces se quedan como publicaciones, artículos para que estemos eh, en todos los sistemas de investigación que reconocen nuestro trabajo y nuestra productividad, pero pocas veces se hace un esfuerzo por traducir esto en materiales que a la comunidad les haga sentido y que los metan en un proceso de apropiación y de asumir sus propias decisiones en relación con sus recursos. Entonces, consideramos un montón de factores, digamos, o de dimensiones dentro del diagnóstico de bienes hídricos que tenía que ver con monitorear no solamente la calidad de agua, que ahí lo pueden ver, está a la izquierda, pero sino la cuestión política, ¿no? Hicimos cómo se toman las decisiones, cómo se lleva a cabo la distribución de agua aquí, quién está sufriendo, cuáles son las fuentes que tiene, cómo están organizados socialmente. Y lo que descubrimos es que se organizan en 4 barrios. Y cada uno de esos barrios tiene una distribución diferenciada de agua y las mujeres, ¿qué creen? Están sufriendo ya por estrés hídrico. Tienen que quedarse en sus casas porque los bomberos, que es una operación sumamente manual, van 2 personas que conocen todo el movimiento de la infraestructura de la circulación del agua en la comunidad, que además tiene una problemática. Como es subterránea, no nos damos cuenta de la dimensión de la problemática de agua. Entonces, eso nos jaló muy fuertemente hacia la necesidad de tener que documentar cómo se estaba usando el agua, cuánta agua se está usando, quién la usa y quién está sufriendo por cuestiones de volumen de agua. ¿Por qué? ¿Cómo liga esto con la cuestión del aguacate? Resulta que hay muchas huertas que están sustrayendo de los mantos freáticos y de los cuerpos naturales de agua un montón de agua para las fumigaciones y para riego. Muchas son de temporal, pero muchas otras tienen establecido riego. Entonces nos dimos a la tarea de monitorear todo esto como tratando de entender las problemáticas y visibilizar cosas que quizá con un monitoreo rutinario de parámetros de agua no veríamos. Y bueno, encontramos cosas muy importantes, muy significativas, muy maravillosas en términos de problematizar y complejizar las cuestiones del agua. No es mi intención hablarles de todo esto, más bien quisiera como abrir la discusión, pero nos centramos en esta cuestión de las fuentes. Hicimos cartografía social porque nos parece que dentro de estos nuevos paradigmas y nueva forma de hacer ciencia con esta premisa de para qué hacerla y cómo se hace y dónde vamos a circular esos datos y para quién los sacamos, la cartografía social es una herramienta poderosa que nos permitió que la gente nos dijera hasta dónde identifica que es su territorio y cuáles son las problemáticas asociadas con el agua. ¿Y qué creen? Hay muchísima convergencia con lo que nos dicen los datos cuantitativos y la percepción de la comunidad. Esta cartografía social la hicimos con niños, con jóvenes del bachillerato, con gente que no tiene nada que ver con el aguacate, pero sí es de Tingambato, y también con productores. Y los lugares emblemáticos, digamos, los lugares gregarios donde la gente se reúne a discutir ciertas cosas de problemáticas y de otras cosas, tienen muchísimo que ver con el agua. Entonces, bueno, hubo descubrimientos, les digo, muy importantes a lo largo de estos 3 años de trabajo en donde estuvimos yendo a hacer muchísimo trabajo comunitario, a oír sus experiencias, a documentar etnográficamente cuáles eran las problemáticas y las tensiones que suscitan estas relaciones de poder y de subordinación en torno al agua. Hicimos muestreo y comparamos muchos tipos de aguas y claro que tienen un problema, ¿no? Entonces quisimos empezar a trabajar en un marco metodológico y un marco teórico que nos permitiera integrar no solamente la cuestión de la calidad de agua, que se encuentra en el centro de esta esfera que pueden ver ahí, en donde está el diagnóstico de bienes hídricos, con usos, usuarios, cómo circula la información, cómo se produce. Luego la dimensión hídrica, que tiene que ver con todo el, digamos, el marco del volumen de agua que circula como comunidad.
y luego con la caracterización de la comunidad para tener enfoques cada vez más integradores que nos permitieran problematizar. Y bueno, es en el marco de estas dimensiones social, económica, biofísica y cultural del agua que se da todos los resultados que sacamos de este proyecto. Decirles que algunos resultados, digamos, importantes que nos dan cuenta de cómo se traduce esta, digamos, complejidad que tiene que ver con el uso del agua son la identificación de las fuentes. La gente normalmente, los jóvenes nos decían que hay ciertos usos que son diferenciales en función del género y esto es problemático. Hay una divergencia de opiniones entre la población joven y la población de productores de aguacate, que son población un poco más grande, en torno a los usos del agua. Hay muchísima divergencia. Ahí tenemos, estamos haciendo un taller con los chavos del bachillerato, porque recurrimos ahí al bachillerato por una demanda explícita de la directora. Nos dijo, por favor, los chicos desde primero no quieren seguir estudiando porque ellos ya se quieren ir a trabajar sus huertas aguacateras. Entonces, ayúdenos a darles elementos, estrategias metodológicas que les permitan tener metodologías o herramientas para evaluación de monitoreo ambiental, para despertar esta cosquilla. Y bueno, hay una heterogeneidad en las opiniones, en la percepción del riesgo con cuestiones relacionadas con el agua y con la salud, ¿no? Cerca de la mitad de la población, el 43%, dice que el agua no es suficiente para realizar las actividades del hogar. Imagínense la problemática. 43% de la población que entrevistamos, que fueron 150 entrevistas, 106, ya quitando todas las que eran outliers, ¿no? Ahora, la cuestión del almacenamiento. Como ya hay escasez y estrés hídrico de agua, la gente lo que está haciendo es, bueno, si hay una irregularidad en el suministro de los servicios de agua, vamos a comprar cosas que nos permitan almacenar y están pagando por agua cuotas que son verdaderamente pavorosas. Bueno, los usos domésticos y los usos industriales o los usos productivos tienen una pelea muy, muy estrecha ahí. Lo que pueden ver aquí es una distribución en los usos del agua. Hay gente que dice que el 50% consume agua a través de las purificadoras de agua que están establecidas en la comunidad, a través de garrafones, pero muchos otros usan el agua en crudo. Y decirles que en el monitoreo que nosotros sacamos, el monitoreo, digamos, de parámetros físico-químicos, el 50% de los resultados nos dicen que las muestras están contaminadas. Aquí el 95% de la población dice que percibe una calidad buena del agua, pero sin embargo el 67% identifica al menos una característica de mal olor, mal sabor, turbidez, presencia de basura en sus muestras de agua. Ahora, ¿quién dice cuál es una buena calidad de agua o no? Ese es el problema, ¿no? Y bueno, el uso del agua, digamos, la cantidad de horas que les llega a la semana de agua son 8 horas en promedio, ¿no? En los diferentes barrios. 8 horas a la semana de acceso al agua por semana. Esto quiere decir que tienen que priorizar los usos domésticos y eso nos mete en tremendas implicaciones. Y bueno, hicimos un mapeo en las huertas productoras de aguacate. Hicimos un mapeo satelital para ver dónde estaban algunas ollas de agua. Las ollas son estas imágenes como de albercas grandes donde la gente almacena agua, ¿no? Y les preguntamos a los productores en qué condiciones estaban sus ollas de agua. Y esos productores nos dijeron que en buenas condiciones, que de hecho ellos cultivaban pescado allí en la época de lluvias, cuando tenía un buen nivel las ollas de agua, y que esos pescados o los vendían o los compartían con sus trabajadores. Esto, si bien no hicimos el estudio, podría tener tremendas implicaciones a la salud de los pobladores. Uno, por el nivel de sedimentación que tienen el uso de plaguicidas ahí en esos depósitos de agua, porque no crean que cada año los lavan con cloro y no. Y la otra cuestión es que la presencia de ollas de agua está modificando las características de infiltración de agua en todo Tingambato, cambiando los microclimas y pues con una serie de efectos potenciales que pudieran presentarse allí. Ahora, hay una divergencia enorme entre la información que nos da el REPTA, que es la red red de agua potable, y lo que realmente está sucediendo en Tingambato.
el REPTA nos dice que solamente hay 3 concesiones en la comunidad que pueden hacer uso del agua y nosotros hemos documentado más de 150. Esto necesariamente va a traer problemas de agua. Hicimos un mapa que pueden ver aquí de cómo circula el agua y a través de qué infraestructura, etcétera. Sacamos todo un análisis estadístico para ver cuáles eran los parámetros que más se asociaban con la calidad de agua. Sacamos índices agregados para ver si las características del agua que tenían los de Tingambato estaba contaminada o era aceptable para consumo humano o estaba, digamos, poco contaminado. Y bueno, aquí las conclusiones, digamos, es que hay una diferencia en cuanto a percepciones de calidad de agua, en cuanto a fuentes, en cuanto a usos y usuarios, en cuanto a la circulación y los flujos de agua, es una cosa muy manual. Para 15,000 habitantes el agua se distribuye de manera diferencial y los nuevos que se asientan en las orillas de la comunidad no tienen acceso a agua. Ahora, en términos, digamos, de los enfoques interdisciplinarios que podríamos abordar, la ecología política, la transversalización, digamos, de epistemologías feministas, nos dan un paraguas, un marco, el metabolismo hidrosocial, nos permiten reconocer estas tensiones y estos conflictos que hay y que trascienden las dimensiones físicas. Es una cuestión, digamos, de política, de gestión y de distribución, de la enajenación de los recursos, ¿no? Ahora, ya para cerrar, me gustaría nada más entonces recapitular y establecer un vínculo en cómo se traduce esta cuestión, digamos, hemos generado evidencia múltiple con un enfoque comunitario para entender las problemáticas ambientales. ¿Y qué creen? Les dijimos a los de la comunidad, oigan, finalmente, por favor, nos podrían decir ustedes cómo llevan la cuestión del manejo de su agua. ¿Hierven el agua, la consumen en crudo? Como para ver qué estrategias, digamos, estaban vinculadas con el cuidado más a nivel intradomiciliar. Y lo que nos decía la gente es que no hierven su agua, la toman en crudo, que seguido se enferman los niños del estómago. Hay una incidencia en picos, digamos, en cuando empieza la temporada, cuando la temporada de secas está en pleno, en mayo o junio, que todavía no empieza la temporada de lluvias, los niveles de agua de las fuentes de agua son muy pequeñas, ha disminuido el caudal muchísimo y los flujos. Entonces eso ha sido un problema porque el agua está, digamos, concentra la mayor cantidad tanto de nutrientes, pero contaminantes también. Entonces se presentan enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años que son de difícil atención, con la premisa de que muy poca gente tiene acceso a servicios de salud o los tienen que pagar por fuera. Y la cuestión aquí entonces es cómo establecemos a través de estos ejercicios interdisciplinarios con miras a la transdisciplina, digamos, esfuerzos que se traduzcan en cómo una persona con todo este contexto, digamos, de vida puede llevar de la determinación a la acción las decisiones que tengan que ver con el autocuidado, primero de su cuerpo y después del bien comunitario. Nosotros creemos que hay que problematizar muchísimo allí para entender estas sinergias que se pueden hacer a nivel de organización social. No basta, es como una persona que fuma. Esa persona puede estar lleno de información, sabiendo que sus pulmones están con muchísima repercusión de la nicotina, cuáles son los efectos, puede estar como con un nivel de información muy, muy grande, y sin embargo hay una dialéctica entre la praxis, digamos, intelectual que hace y la praxis social, es decir, que lleve de la intención de querer hacer cambios a hacerlos, ¿no? Entonces, entran en juego un montón de cosas, yo les pongo aquí unas cuantas que podríamos discutir y con esto cierro. ¿Cómo podemos transitar, digamos, de estas relaciones de poder y tendencias ideológicas que influyen en el pensamiento de la sociedad desde la academia? ¿Cómo podemos hacer estos procesos que respeten los saberes, digamos, comunitarios, los renueven, los rescaten y odio la palabra, pero la voy a utilizar, los empoderen, que sean emancipadores, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de esta influencia de las ideas científicas en la conciencia colectiva? ¿Qué huella queremos dejar como académicos, ¿no? Los que estamos en este proceso. ¿Cómo articulamos experiencias que vayan más allá del bomberazo de información que puede generar la academia, ¿no? En este caso con la danza, con otros procesos transdisciplinarios. ¿Cómo anidamos esta totalidad social con la localidad, ¿no?
hay que hacer una construcción intersubjetiva, narrativa, metacrítica, un discurso articulador, unificador. ¿Y cómo entonces se dan estos procesos de interculturalidad como un proceso histórico de relación entre saberes que comparten espacios? Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Les agradezco muchísimo la atención. Cualquier pregunta, pues estoy más que dispuesta. Ale, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido, digo, eso fue muy ambicioso, querer discutir tanta parte como teórica y conceptual, pero ojalá el estudio de caso les haya dado la posibilidad de dimensionar un poquito estas problemáticas, ¿no? No es una cuestión solo de voluntad en las decisiones que tienen que ver con la salud. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Es muy interesante lo que nos planteas porque, digamos, tú estás estudiando desde un lugar muy particular, ¿no? En el caso que nos estás poniendo, que a lo mejor quienes puedan escuchar desde otros sitios pueden sentir como ajeno, pero todo esto que nos presentas al principio nos hace ver cómo en realidad en cualquier lugar en el que nosotros nos encontramos una situación que puede ser equivalente, ¿no? Entonces, cómo es importante esta construcción del cuerpo, no solamente como un cuerpo separado, sino como un cuerpo que es territorio, ¿no? Y que de alguna manera forma parte de este ambiente, en todo esto que con lo que iniciaste de las esferas, ¿no? Donde pues ahí estamos también incluidos, ¿no? Como parte de. Entonces creo que eso es muy importante y el estudio de caso particular nos permite un poco también entender, ¿no? Toda esta primera parte teórica. Entonces, pues muchas gracias. Le doy la palabra a Enrique que nos haga la parte de las preguntas que hay por ahí en el chat. Los Sí, dos. claro que sí. Muchísimas gracias, Ale. Y pues nada, también aquí agradecer mucho la participación de la profesora Cintia. Creo que esta división entre teoría, metodología y práctica en algo tan complejo como lo puede ser un espacio, un microterritorio, en este caso, en un estudio de caso, puede dar tanta apertura de análisis, ¿no? Sobre todo cuando uno mezcla los conceptos, realidades de ambiente, naturaleza y cultura, sobre todo, ¿no? Entonces, para no quitarles mucho tiempo, hay dos preguntas y un gran comentario pregunta que nos hicieron. Los comentarios o las preguntas están aquí en el chat de Facebook. Y la primera es, nos dice, pregunta Francisco Ábalos, si quieres primero decimos las preguntas y después los comentarios que nos tenga bien a señalar la profesora. Dice Francisco Ábalos, ¿qué opina Cintia de la teoría Gaia? Esa es una de las primeras preguntas, ¿no? La segunda viene por parte de Adriana Feldenkrais, que dice, ¿por qué crees que aún no se considera la esfera espiritual dentro de la construcción inteligente del ambiente a favor del bienestar? Los demás son agradecimientos y asistencias. Y la más importante, aquí en el chat de Zoom nos las compartió Teresa Puche y bueno, más bien nos extiende su comentario para la profesora Cintia. Dice, hay muchas voces ambientalistas que hablan de capitaloceno para referirse a la era presente, al tiempo que estamos atravesando en el que hemos situado al capital en el centro, en detrimento de la vida natural y la humana como parte de ella. Esto implica que la destrucción del medio está garantizada porque todo gira en torno al sistema de producción-consumo, que es el que permite que el capitalismo se sostenga. Le preguntaría entonces en qué medida estamos a tiempo de dar un giro a la circunstancia actual si no estamos dispuestas a cambiar sustancialmente nuestros hábitos de vida.
aun cuando nos percatamos de que esta nave llamada Tierra va a la deriva porque la depredación del medio natural, lejos de remitir, va en aumento. Y todo a ello, a pesar de que los pronósticos indican que nos dirigimos hacia el colapso. La pandemia no es más que la punta del iceberg de todo lo que nos espera de no poner freno a nuestro modelo económico actual. Me gustaría saber entonces qué opina al respecto. Una gran atención, uno, por eso fue dejarla al último. De todos modos, cualquier detalle nos puede preguntar tanto a la doctora Alejandra como a su servidor para detallarle las preguntas que están aquí. Ah, mire, y llegó otra, si me disculpa, ¿no? Lo mismo, Teresa, es una gran intervención y analista en esto, ¿no? Dice, me trajo a la mente el estudio de caso algunas otras problemáticas relacionadas con el agua, además de las ocasionadas por el cultivo del aguacate, el cultivo de soja y otras plantas destinadas a la ganadería industrial o el problema de Chiapas, por el abuso que la multinacional Coca-Cola hace de la reserva de aguas destinadas al consumo de la población, también la minería y la extracción petrolífera requieren de un alto consumo. Y muchísimas gracias, me encantó la conferencia. Entonces, como pueden dar, son preguntas muy que van acorde, ¿no? A la ponencia que nos compartió la profesora Cintia. Entonces, no le robo más su tiempo y estamos aquí para escucharla. Bueno, pues muchas gracias. Muy pertinentes los comentarios y las preguntas sobre, voy a empezar con lo de Gaia, porque me parece, me leí el libro de James Lovelock, este investigador británico que en 1969 propuso esta cuestión de la Tierra como digamos, como esta cuestión que presente de la interacción, de que todo es interdependiente, ¿no? De que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat, ¿no? Y en cómo digamos, en su momento fue una idea que se recibió como descabellada porque contravenía toda la teoría de Darwin. Pero a mí me parece que tiene su razón de ser. O sea, la epidemiología crítica, la química verde, la química sustentable, la toxicología ambiental, todas ellas ahora han cambiado de sus paradigmas viejos, digamos, en esta fragmentación de la realidad, a ver a los ecosistemas, al planeta, digamos, con toda esta interacción de las esferas ambientales como un sistema ecológico industrial, ¿no? De esta subdisciplina de la ecología industrial, en donde todo está interconectado. Tú haces una extracción de recursos acá. Prueba de ello era el premio Nobel que ganó Mario Molina, ¿no? En donde él descubrió la existencia de estos compuestos clorofluorocarbonados, que los descubrió en la última capa de la atmósfera. Y decían, ¿pero de dónde vienen? Y resulta que nosotros los estábamos utilizando aquí en nuestros refrigeradores o en los sprays del cabello, ¿no? Y fue tan fuerte el efecto que estaban ocasionando en la capa de ozono estratosférico que dijeron, se va a hacer un hoyo negro y no vamos a poder filtrar las radiaciones UV. Vamos a prohibirlo. Punto. San se acabó. Entonces, me parece que este abordaje de la teoría de Gaia lo que nos permite es justamente poner en contexto cómo todo tiene una interdependencia, cómo cualquier modificación que hay en el ambiente tiene sus repercusiones a nivel de todas las esferas. Entonces, que si creo en ella o no, sí, definitivamente yo creo en la interdependencia de los fenómenos, en la interconectividad y en que las repercusiones, además así actúa el colectivo. No puede ser que lo que tú eres no tenga ninguna implicación para el mundo, sino solamente para ti. Lo llevo hasta la praxis, ¿no? Todo lo que tú siembras una semilla con cada actitud, con cada cosa que, digamos, con tu impronta en el mundo. Entonces, yo definitivamente creo que por supuesto que el planeta funciona. Nosotros hemos querido fragmentar la realidad, ¿no? Y no hemos pasado este paradigma positivista de la ciencia, pero ahora lo que tenemos que estar conscientes es que ya no podemos explicar las problemáticas que se nos avecinan a través de esta fragmentación. Entonces, hasta ahí dejaría lo de Gaia. ¿Que por qué la espiritualidad no ha sido incorporada? Bueno, híjole, ese es un gran tema. En realidad me parece que yo no soy la persona más adecuada para
para abordarlo, pero me gustaría hacer dos comentarios que me surgen ahorita en torno a la espiritualidad. Desde el medio científico, porque no hay manera de demostrar a través del positivismo de la ciencia, de estos hechos supeditados a la observación, esta cuestión de la espiritualidad. Se mueve en un plano, en una simbología, en el plano de lo simbólico, de la deconstrucción de cómo opera la mente, de los procesos que están más allá de nuestra comprensión. Eso no quiere decir que no exista, pero desde el paradigma científico me parece que sí, ¿no? O sea, se pone a prueba y todo lo que no se puede comprobar desde el método científico no tiene un lugar en la esfera científica, en el discurso dominante, ¿no? En la primacía de las ciencias duras. Entonces, ¿por qué no se ha incorporado? Me parece que no es el ámbito de la competencia de las ciencias, específicamente de las ciencias duras. La espiritualidad entra en un terreno que tiene que ver más en lo holístico y no quiere decir menos riguroso ni menos comprometido. Yo lo dejaría como hasta ahí mi comentario porque no quiero meterme en Honduras, pero bueno, es también como es un tema de debate, podría ser un congreso en sí mismo, ¿no? La cuestión de la espiritualidad y cómo la espiritualidad moldea las decisiones que tienen que ver con todo, con el entorno, con tu convivencia con el otro, con lo que eres, con lo que proyectas, con tu camino de vida, con lo que dejas en el mundo, con la interrelación que tienes con otras especies, hasta animales, ¿no? Entonces, y sobre la última pregunta de Tere Puche, pues coincido completamente con lo que estás diciendo. La destrucción del ambiente es una parte inherente del capitalismo, del discurso, digamos, hegemónico de los sistemas productivos. Esto que menciona sobre la problemática de Chiapas asociado al abuso de la extracción de recursos de la Coca-Cola no es nuevo, ¿no? También en Michoacán hubo todo un tema, aquí en Morelia con la Coca-Cola. Me parece que hay pues que hay muchísima tensión entre esta cuestión de quién ejerce el poder y cómo lo ejerce y bajo qué circunstancias, ¿no? Desafortunadamente creo que nosotros como sociedad no estamos acostumbrados a asumir la responsabilidad que deberíamos de tener sobre el cuidado del ambiente y el uso de nuestros recursos. Y así vamos por la vida, ¿no? Somos víctimas de la sociedad, o sea, víctimas del mundo, el mundo no confabula para que nos vaya bien, sin asumir que nosotros somos responsables de nuestra historia. Es lo mismo con las problemáticas ambientales, ¿no? En aras, digamos, del discurso neoliberal capitalista del sistema productor y de desarrollo económico que impera en la actualidad, es que ha sido muy difícil establecer mecanismos de regulación para las grandes empresas. Ahora cada vez más poquitas empresas tienen el control de un montón de procesos, ¿no? Entonces, aquí me parece que yo no pierdo la esperanza de que como sociedad podamos cambiar, digamos, el chip, estar más informados, y es a través de esta conciencia, ¿no? De pasar de esta inteligencia generadora que yo les hablaba a la inteligencia funcional, a la inteligencia de la función, digamos, cognitiva, ¿no? Que podremos construir procesos organizados socialmente para combatir todas estas problemáticas de abuso del poder y de extracción de recursos. Y sobre lo que dice Martín Mercado de la exposición, Bolivia es todo un caso con toda la extracción tanto del gas, ¿no? De la expropiación de las paraestatales, de la lucha por el agua en Cundinamarca. Me parece que es emblemático y gracias por la referencia. Muchísimas gracias, profesora Cintia. Y a mí, en lo personal, un comentario pequeño sobre todo este ejercicio desde la academia, como lo expresaba usted, abordar y entrar de lleno a elaborar una conciencia sobre esta relación entre lo que se está haciendo de manera ambiental con el efecto social. Es como si dijéramos la pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina en ese sentido, porque una característica que usted lo marcaba muy bien en la ponencia sobre el caso, el estudio de caso era de
es un territorio, es una pequeña población, pero donde está cargada mucha festividad, ¿no? Hay una sobrerritualización del ambiente en referente a no solamente festividades que podríamos inferir tengan que ver con ahora que viene la próxima, la del Día del Muerto, sino toda una ritualidad en cuanto a agrícola, ¿no? O sea, todos estos regímenes en donde las poblaciones se tienen que ver al ciclo del agua, al ciclo de la tierra, y que como lo remarcaba usted, es algo que se ha marcado una tradición de generaciones en generaciones, ¿no? Que esto hace que la historia oral junto con la antropología, pues bueno, el recuento de la memoria sobre qué tanto peso hay este tipo de tratamiento en este pequeño, en esta pequeña población, cuando se plantea el otro esquema, a lo mejor no tan viejo, pero tampoco tan nuevo como la política, que era otro de los asuntos que usted remarcaba. ¿A qué me refiero? Todos estos centros de plantación de aguacates, pues a lo mejor están registrados en una gran mayoría, pues en algún tipo de organismo mercantil, que a lo mejor también tiene una característica que tiene que ver con situaciones políticas, y estamos hablando de partidos, y entonces quienes tienen ciertas posiciones en cuanto a su administración de quienes tienen mejores tierras, quienes no tienen mejores tierras, quienes son independientes en ese sentido. ¿Para qué? Para lo que usted remarcaba, ¿quién les van a sacar el mejor jugo al tratamiento del agua y quiénes a lo mejor van a tener que improvisárselas en cuanto a esto que decía usted de la fumigación, si hay mejores procedimientos, menos rudimentarios, menos corrosivos hacia los cuerpos que van a tener que interactuar? O sea, hay todo un engranaje cultural, político, social, en una práctica de subsistencia, como lo puede ser para esta pequeña población de Michoacán, ¿no? Entonces, a, ¿cómo, la pregunta después de todo este soliloquio podría ser el asunto de, había una frase que usted marcaba sobre todo con los de preparatoria, cómo se, no decir lidiar, sino más bien qué convicciones su equipo de trabajo están creando precisamente para anidar esa conciencia que esperemos se convierta en algo generacional, como las usos y costumbres que hay en esta pequeña población. Su equipo de trabajo, ¿cómo va a ir creando o alimentando esas conciencias que a lo mejor como proceso evangelizador, pues tiene que empezar con las generaciones pequeñas, ¿no? Para que ellas vayan cambiando a los grandes. No sé, es una idea a lo mejor, pero me gustaría sí que profundizar un poquito más en este gran equipo de trabajo con todo este conocimiento académico, químico, neurológico y social, pues cómo lo está llevando ahora en el día cotidiano, ¿no? En el día a día de esto. Y le agradezco mucho su atención. Sí, pues, ¿cómo lo llevamos? Es una muy buena pregunta. Nosotros escogimos desde el día 1 que íbamos a utilizar todas las herramientas técnicas que tuviéramos a disposición para hacer lo que sabíamos hacer en términos de ciencia dura, para cuantificar procesos y implementar metodologías de impacto ambiental y hacer modelaciones, etcétera. Pero lo que nos interesaba y por lo que muchas veces se ocasiona tensión es que más que producir materiales para la academia, donde se circulen un número muy reducido, o sea, con mis pares, digamos, porque es interesante los proyectos de investigación y nos dan la posibilidad de mantener y modificar los discursos en nuestras líneas sí, dominantes, ¿no? Donde estamos insertos. Pero más que eso, nosotros queríamos poder traducir que este proceso sirviera para construir y pensar con el otro. Eso desafortunadamente nos mete en una tensión en términos de que tenemos ciertas limitaciones, tanto presupuestarias como de acceso a recursos, ¿no? Pues sí, a análisis, a tiempo de las personas,
Y también en cuanto a cuestiones de entregas, ¿no? En el sistema, digamos, en la academia tenemos un régimen en el que tú tienes cierto financiamiento de un proyecto y tienes que entregar cuando terminan los resultados, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces ocurre desfasado de los tiempos y las lógicas y las dinámicas propias culturales de las comunidades. Entonces, tomamos la decisión de que no importara el tiempo, que íbamos a caracterizar atendiendo a las necesidades que fueran surgiendo con el propio proceso comunitario. Entonces, bajo esta lógica, pues nos dimos a la tarea de monitorear ambas cosas, ¿no? En lo que arrancaba el proyecto, en lo que podíamos tener una mirada desde nuestro expertise para ir a decirles, oigan, hemos encontrado esto a ustedes, cómo les suena, desde dónde están construyendo, etcétera. Ese proceso ha tomado muchísimo tiempo, pero tomamos esa decisión y cada vez estoy más convencida de que es por allá, al menos mi hacer, no por desprestigiar al resto de las líneas de investigación, pero a mí me da sentido, me da placer, esa es mi búsqueda, mi camino, lo que quiero construir con el otro. Eso tiene que ver como con la trascendencia, con qué tipo de conocimiento. Es como estar parado, es como conocer las epistemologías feministas y después hacer como que no las ves. Ya no se puede. En verdad, transversaliza y inunda todas las ramas de la manera en que procedemos, en que damos las clases, en que hacemos ciencia. Entonces, el equipo de trabajo hemos decidido que el abordaje va a ser así, comunitario, el tiempo que nos lleve. Eso no quita, digamos, la rigurosidad ni la forma de construir para la academia, pero nos da cierto margen de acción con las comunidades para construir, circular y aprender con procesos nuevos de conocimiento, de producción de conocimiento diferentes. Bajo la premisa de que esto tiene que ser significativo y llevar apuestas, o sea, estar en una universidad pública, la implicación que tienes que, el pueblo te paga, tú tienes que responder a problemas, una de las premisas es que tienes que responder a problemas de emergencia nacional. Entonces, si es a través de ciencia básica, está bien, pero en mi caso la salud transversaliza y yo tengo una expertise, digamos, de formación química. Entonces, sé cómo hacer estas cuestiones más cuantitativas de modelación, etcétera, pero en el grupo de trabajo hemos tomado la apuesta de hacer la interdisciplina, de abordar los problemas a través de procesos interdisciplinarios. Estas miradas problematizan muchísimo porque es muy difícil incluso el diálogo entre colegas, pero la apuesta de largo plazo creemos que puede ser un sistema, un cambio, una transformación social que tenga una incidencia y una posibilidad de propagarse. Y nada más contestar a Tere que ella decía, ¿tú crees que estemos en tiempo de dar un giro a la circunstancia actual? Si seguimos con estos hábitos de vida, con el confort, con la creación de commodities, etcétera, no lo creo, Tere. Creo que ya vamos tarde en muchos sentidos, no es una visión catastrofista, pero en cuestiones, por ejemplo, de energía, en los que también me muevo, se habla muchísimo de esta apuesta del decrecimiento, ¿no? En donde ya no es solamente que el petróleo barato se nos acabó y que hay que encontrar formas nuevas cada vez a profundidades mayores, mucho más caras, de menor rendimiento, sino que no vamos a poder abastecer con lo que quede de petróleo que tardó millones de años en formarse a toda la población. Entonces estamos tarde. Si queremos mantener, digamos, los discursos de desarrollo y de nivel de vida como estamos acostumbrados, estamos condenados al fracaso. Creo que la apuesta no hay de otra, no hay de otra. La mirada tiene que ser mucho introspectiva en lo que realmente necesito, en cambiar esta desarticulación con el entorno y hacernos uno con él en el respeto profundo por la interespecie, etcétera. Muchísimas gracias. Si la doctora Alejandra me permite, había una pregunta de Filomena, quizá para que ya vayamos cerrando estas participaciones. Filomena pregunta, bueno, primero te agradece muchísimo la conferencia y en este sentido es una situación imposible, te pregunta, tener en este país agua potable entubada. ¿Por qué tenemos que utilizar agua de garrafón de plástico? Es en verdad potable y confiable. Esta agua que viene muy ad hoc a lo que venía platicando usted contra las situaciones capitalistas y lo que quizá en el día a día pues tenemos una idea de consumo de agua, ¿no? En este grado. Pues mira, en realidad los sistemas de tratamiento muchas veces son efectivos, pero el problema es que venimos de nueva cuenta, ¿no? Tenemos al menos en Morelia, tenemos
un porcentaje importante todavía de la tubería que no ha sido cambiada, en donde en algún momento la tubería de disposición de residuos circulaba por arriba de la de agua potable. Entonces había migración de contaminantes y por porosidad, porque eran estas tuberías de asbesto, ¿no? Antes de que se cambiara al PVC. Entonces había posibilidad de infiltración. No se puede garantizar, el método que se utiliza, bueno, en las plantas tratadoras de agua tienen métodos muy complejos, ¿no? De primarios, secundarios y terciarios. Pero lo que se utiliza para garantizar como la potabilización del agua después de los tratamientos es la cloración. Y la cloración no es un sistema efectivo, uno, porque no se mantiene la concentración de cloro que se necesita como para ser bacteriostático, y dos, por estas posibilidades de contaminación en el manto subterráneo, o sea, en donde transitan las diferentes tuberías. Ahora, ¿por qué estamos consumiendo en garrafones de plástico? Tiene que ver con esta lógica capitalista, ¿no? En algún momento a alguien se le ocurrió empezar a vender agua en dispositivos plásticos, en envases de plástico, y entonces se volvió una moda. Eso no quiere decir que tú no puedas tomar el agua, digamos, intubada, hervirla y tomártela. Claro, ahorita ya nadie quiere invertir en eso, ¿verdad? Uno, porque es energía, es tiempo, es esfuerzo, es más... El gas. Exactamente. Y ya se vuelve una situación como de priorizaciones. Claro. De las ollas No de es barro confiable. también. En este país no es confiable la calidad de agua potable. No lo es. Porque recuerden, hay la Escherichia coli, que es un microorganismo muy pequeño, que es, digamos, una enterobacteria causante de las enfermedades diarreicas y padecimientos gastrointestinales, con que esté presente, digamos que la normatividad dice que debe de estar ausente de las muestras de agua potable. Si está presente este microorganismo, puede causar enfermedades. Entonces, imagínate el problema de salud pública que enfrentaríamos si se dice a toda la población que ahora tomen agua entubada. Claro, Sí. claro, claro. Pues el último comentario, que es afirmar lo que tanto el diálogo de Teresa como con la profesora Cintia dice, misma Teresa, que está totalmente de acuerdo con su respuesta, es también mi modo de ver las cosas. Creo que las fuentes de energía renovables no rinden para sostener la producción actual. Yo soy una defensora acérrima del decrecimiento, me parece que es la única manera de supervivencia. Muchas gracias. Y yo no me despido, yo le doy la palabra a la doctora Alejandra para que ella sea la encargada de darle el cierre a esta maravillosa mesa. Entonces yo ya me callo. Muchas gracias. Muchas gracias también, Cintia, por toda esta presentación. Yo quiero cerrar con la reflexión con la que inicié, esta necesidad, digamos, que es algo que de por sí este congreso tiene, ¿no? Porque aquí nos reunimos personas que venimos de muchas disciplinas muy distintas, ¿no? Y escuchar a los historiadores, a las psicólogas, a las personas que de las artes visuales, de las artes escénicas, bueno, todos quienes nos damos cita para pensar el cuerpo, nos permite ampliar, ¿no?, nuestra capacidad de comprender el cuerpo. Y por eso me parece muy importante la presencia de Cintia aquí con nosotros, porque nos abre otra perspectiva, que en la experiencia que tuve trabajando con Cintia y con estudiantes de danza y de ciencias ambientales, tuvo impactos muy fuertes, tanto en los estudiantes de ciencias ambientales, esta experiencia del cuerpo que permite, digamos, empezar a vivir desde la colectividad y como abrir ciertas, desde la experiencia del cuerpo, vincular a la investigación, el proceso de investigación con la persona, ¿no? Que cuando empezamos a trabajar parecía que estar como escindida, ¿no? A pesar del tema, ¿no?, que nos involucra. Y por otra parte, para las personas que estábamos en danza, pues es también esta comprensión del cuerpo como territorio, y que he de decir que después de esa experiencia he tenido en la gente que hace danza, que estuvo involucrada en el proceso, cambios en la manera en la que construyen su hacer cotidiano en la danza y en la vida, ¿no? No solamente por las decisiones que toman, sino también porque
esta construcción, digamos, del hacer, este hacer responsable y se ha convertido en motor de su creación. No siempre dedicado a cuestiones ambientales, a veces están más enfocadas en cuestiones sociales, ¿no? Relacionadas con la violencia, pero siempre desde esta conciencia de la colectividad, ¿no? Y del impacto que tiene cualquier acción con otra, ¿no? Entonces empiezan a relacionar la violencia con cuestiones ambientales, ¿no? O sea, aunque quizás se ponen en un punto distinto, y es algo que no estaba en su como horizonte para la creación, ¿no? Y que gracias al trabajo realizado empezó a estar, ¿no? Entonces yo creo que esta posibilidad que nos da el trabajo interdisciplinario puede cambiar mucho, ¿no? No solo para la investigación. Entonces, pues muchísimas gracias por todo esto que nos has enseñado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un honor y un placer haber compartido con todos los colegas la mesa.